de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos Bendita Berlín trabajó como actriz, fue narradora, lo sigue siendo seguramente. Trabajó también en algunas publicidades, festejó sus 100 años y nos recibió para contarnos cómo fue su acercamiento a la poesía. Bendita, cuéntenos cómo fue su acercamiento a la poesía. Ay, querida, yo tenía 12 años y en La Boca, en uno de esos edificios de La Boca, había un estudio que enseñaban a contar, no cuentos, porque en esa época no se usaba contar cuentos, sino a declamar. Y querés creer que todavía me acuerdo de esos cuentos terribles, con mala terminación, terribles. Estudié con Blanca de la Vega y Alfonsina Storni. Estudió entonces con Alfonsina Storni. ¿Y qué le enseñó? Por ejemplo, era un grupo de niñas jóvenes, muchachitas. Íbamos 2 veces por semana y entonces ella nos leía una cosa de ella, cómo hay que hacer con las manos, cómo hay que hacer con los ojos, todas esas bobadas. Y después lo decíamos nosotros. O si no, decía, el que queda la vez que viene, que me traiga un lindo cuento para contar. Y nosotros traíamos unos cuentos terribles, siempre porque quedaba un poco de temor. ¿Y en la escuela qué pasaba con la poesía? En la escuela, mira, yo hice la escuela normal. No pasaba mucho. Yo cuando había una fiestita la recitaba, Bendita, por supuesto, pero no cultivaban mucho eso, la verdad. Después me empezaron a llamar gente conocida para una fiesta en una casa, para otra fiesta en otra casa, para una fiesta en un salón, porque hacían la fiesta en un salón, y así empecé. Primera parte con Bendita, después la tenemos otra vez. Las maestras hicieron referencia a poemas que se hacen canción, hicieron referencia a los haiku, esas formas, ¿no? Japonesas de textos tan pequeñitos. ¿Hay otras? Hizo mención del rap. Ajá. Y a nosotros nos pasa con Poesía en la Escuela que muchos chicos ya tienen un acceso a la musicalidad del rap. Cuando les proponemos escribir, escriben un rap. Y ha hecho el rap que vuelva a la rima de alguna manera, ¿no? Porque veníamos así por el verso libre, que parecía el lenguaje más cercano de alguna manera, y ahora con el rap tenemos ahí muy entrenados, con la rima y la medida. Claro. ¿No? Tenemos experiencias en el norte, donde esa misma propuesta se transforma en una copla. Claro. Esto que vos decís me hace pensar también en la poesía oral, porque otra forma podríamos decir que es la payada, que es un flor de poema. Yo recién mirando la entrevista con Bendita pensaba cuánto la poesía tiene que ver más con los abuelos o más con una posición de abuelo que de padre o de madre, ¿no? En el sentido de una relación no moralista ni moralizadora con el texto ni con lo escrito o hablado, ¿no? De más permiso. Sí, ¿cuánto se necesitaría como abuelizar más esa relación con la poesía y ennietizar más a los niños que convertir esto en una especie de formato donde lo que se plantea es la necesariedad de pasar por la poesía, porque en verdad no hay ninguna necesidad, ¿no? Claro. Otra estructura que introdujo María Elena fueron los limericks. Sí. Los limericks, que les contamos a todos los que no los conocen, en realidad nacieron en Inglaterra, y María Elena fue cuando escribió So Loco, ¿no? Esos versos que se caracterizaban porque rimaba el primero con el segundo y el quinto, y
otra rima era la del tercero y cuarto. Y el absurdo. Y el absurdo, así es. Que eso fascina, ¿no? A los chicos. Yo doy un pasito atrás y vos hablaste de las payadas. Yo vengo del Coronel Dorrego, que es al sur de la provincia de Buenos Aires. Es una zona con mucha tradición folclórica y en realidad he trabajado en escuelas rurales especialmente y aparece esto naturalmente, ¿no? Las décimas gauchescas, a veces inventadas por los chicos, pero casi siempre que vienen, ¿no? Por la tradición familiar. Y todavía esa cosa de las payadas, ¿no? El desafío de payar. Claro, cuando vos nombraste a Juana de Ibarburu y en esa misma época, por supuesto, Gabriela Mistral, también fue una época con Germán Verdiales de mucha poesía lírica. Y por eso también es interesante esta poesía que grandes poetas hacen de los objetos cotidianos, ¿no? Sí, en mi experiencia particular, la poesía de la escuela secundaria, digamos, fue para mí detestable. Porque fue siglo de oro español, porque fue, digamos, una poesía absolutamente con un formato tan preciso que era imposible recrearla, ¿no? Pero fue en las amistades secundarias donde apareció la poesía más importante de la vida. No en lo que fue el currículum de la secundaria, sino en esas amistades. Pero es que eso es la escuela. Ahí está. Eso es la escuela. A eso quería llegar. Claro. Que lo que te brinda la escuela es una comunidad, no necesariamente a partir de una lógica programática, sino de una comunidad ampliada que te multiplica las posibilidades que en tu hogar o en tu ambiente más privado uno no tiene, ¿no? Así es. Te entendía totalmente porque me pasó lo mismo. A mí me acercó la poesía española una compañera de banco cuyos padres eran inmigrantes españoles. ¿Qué querías decir, Laura? No, lo escuchaba atentamente y pensaba así en eso, como muchas veces el acceso a la poesía viene por otros caminos inesperados. En mi caso fue muy fuerte, vos hoy nombraste a los susurradores y bueno, yo lo conecté rápidamente con Mirta Colangelo, que fue muy fuerte el encuentro con ella y con un grupo de un taller que coordinaba ella y ahí nos llegó toda la poesía. Claro. Y eso, la más diversa. La más diversa. Y volviendo también a lo que vos decías de la poesía más de los objetos o más actual, a veces también recuerdo un seminario con Arturo Carrera que decía, bueno, hay que leer a los contemporáneos, ¿no? Eso que es muy importante para quienes escribimos poesía, estar atentas a ver qué es lo que pasa, ¿no? Con quienes están escribiendo también. Poesía, como vos decías, sí, que podía ser de los objetos cotidianos y algo de eso nos dice Paul Valéry. El poeta es un traductor, traduce el lenguaje común modificado por la emoción. Y claro, porque solo con el lenguaje común no alcanzaría para hacer poesía. Si yo tuviera que transmitir poesía a alguien, digamos, ocurre cotidianamente, yo no pienso tanto en el objeto llamado poesía, no pienso tanto en la propiedad de la poesía, sino en la relación singular que uno tiene con la poesía. Al fin y al cabo la pregunta es, ¿qué transmite uno? ¿El objeto o su pasión o su relación con el objeto? Es una pregunta que todavía permanece. Yo creo que uno no transmite solo objetos, yo creo que uno transmite relaciones o asuntos derivados con los objetos. Nosotros en Poesía en la Escuela hacemos mucho hincapié en el hecho de la experiencia del lenguaje, porque si bien tenemos un uso instrumental del lenguaje, la poesía permite correrse de ese lugar y sorprenderse, y esto que decía Valéry, traducir, ¿no? Recuerdo un caso que lo cuento muy rápidamente, de que leímos un largo poema y cuando preguntamos qué entendieron, qué les pareció, y un chico levantó y dijo, ¿qué quiere decir hojarasca? Entonces eso me pareció que había entendido más de lo que le podíamos charlar. Y a lo mejor, como decíamos antes, el sonido y lo curioso de la palabra que desconocía era lo interesante. ¿Recuerdan la Sociedad de los Poetas Muertos? Porque, claro, también tenemos que decir algo de la poesía de los adolescentes
que es una forma natural de expresión. Vamos al cine. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman, oh mi yo, oh vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios. ¿Qué de bueno hay en estas cosas, oh mi yo, mi vida? Respuesta: que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. Que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso? Ahí se quedaron. ¿La recuerdan o recuerdan este momento? Sí. Sí, recuerdo la película. Y bueno, pienso eso, ¿no? Justo estos días andaba con recordaba esa cita que justamente de un artículo que escribe José Martí sobre que es como una especie de defensa de Whitman, y donde Martí dice: ¿quién es el ignorante que sostiene que la poesía no es indispensable para la vida? Y dice: es más necesaria que la industria, porque la industria nos da el sustento, pero es la poesía la que nos da el deseo y la fuerza de vivir, ¿no? Y creo que es un poco eso que está transmitiendo. El deseo y la fuerza película. de vivir que da la poesía me recuerda, hay un libro que se llama algo así como Siempre hay que saber alguna poesía de memoria, escrito por Patricia Borenstein mientras estaba detenida, era una detenida política. Y lo que sostenía a ella era recordar las poesías que sabía de memoria y poder compartirlas. Sí, nosotros descubrimos que los chicos les encanta aprender poesías de memoria, porque son una suerte de mantra. Pero porque no está impuesto ahí. Claro, no, cuando lo hacen por gusto propio, porque funcionan como una especie de mantra. En algunos momentos había un chico que nos contaba: yo cuando estoy nervioso recito esta poesía. Y se la recita para adentro, y es como algo que lo tranquiliza, es algo que lo contiene. Sí, qué maravilla. Bueno, retomamos enseguida, último tramo de nuestro programa. Estaremos nuevamente con Bendita Berlín y bastante más. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros